El muerto al pozo y el vivo al gozo. De golosos y dragones están llenos los panteones. Hoy sobre el muerto las coronas. ¿Cómo es nuestra relación con la muerte en México? Hoy en Cocinando Historias. Bienvenidos y bienvenidas a este último episodio, cierre de temporada 2 de Cocinando Historias. Y precisamente queríamos cerrar esta temporada y decir adiós por el momento con un tema muy significativo que precisamente tiene que ver también con decir adiós, que es el tema de la muerte. Hoy que es 1 de noviembre y que en este mes y sobre todo de manera especial el día 2 de noviembre conmemoramos, celebramos, recordamos a todas las personas que se nos han adelantado. Quisimos invitar a una persona que nos hablara sobre cómo en México, a diferencia de otros países, vemos a nuestros antepasados y nos relacionamos con ellos. Por eso invitamos y le agradecemos muchísimo su tiempo al licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Luis Arturo Sosa Barrón, y de una vez te acabo de presentar, Luis Arturo, es historiador archivista en el taller de restauración del Archivo General del ICA, el Instituto Cultural de Aguascalientes. Bienvenido, Luis Arturo, gracias por estar con nosotras. Gracias, al contrario, reitero el agradecimiento por la invitación y pues aquí estamos listos ya para hablar un poquito sobre esas tradiciones que se celebran en estos tiempos, que es el Día de Muertos. Sí, y agradecemos también al maestro Carlos Reyes Sagún, que es el director general del ICA, por haber permitido tu participación. Un saludo, maestro Carlos, y también, por supuesto, un saludo y agradecimiento a Mauricio Berumen, ¿verdad? Compañero tuyo, Luis Arturo, que gestionó y estuvo ahí muy al pendiente y que, por cierto, nos debe el pan de muerto. Ahí te encargo, Mauricio. Y saludos, maestro Carlos. Gracias. Y bueno, en lo que llega el pan de muerto, yo les voy a compartir hoy la receta de unas galletas de pan de muerto. Para los que nos gusta mucho, pero no queremos pasar por todo el proceso, pues esto está muchísimo más práctico, pero igual de delicioso. Entonces, quédense hasta el final del video para aprender cómo hacerlas. Se las dejo aquí mientras para que las vayan saboreando, las galletas de pan de muerto. Qué rico. Oye, Luis Arturo, de esta época, ¿a ti cuál platillo o cuál bebida te súper encanta? Uy, ahora sí que, pues mira, tradicionalmente pues el pan de muerto, ¿no? Me gusta mucho, pero el que se utiliza, que llaman pan de feria, que es muy tradicional, valga la redundancia, en todas las ferias populares, que es originario de, si no me equivoco, del centro sur de México, y que lo vemos, por ejemplo, en todas estas fiestas como el Tianguis de Muertitos, las fiestas como la del Señor del Encino, la misma Feria de San Marcos. No sé, antes de la pandemia se acostumbraban que venían panaderos del centro y del sur del país y ofrecían un pan que aquí ya se vuelve también como tipo pan de muerto, porque se vende mucho en el Festival de Calaveras, en el Tianguis de Muertitos en concreto. Entonces ese pan me encanta mucho con su respectivo atole. ¡Uy, qué Y, rico! y la bebida, pues nunca puede faltar el tradicional mezcal de Aguascalientes, ¿no? Es un mezcal para el frío, ¿no? Buenísimo. Sí. Oye, yo sé que en el guión no te lo pusimos, pero el pan de muerto, ¿de dónde es originario? El pan de muerto, como tal, es originario del centro de México. La tradición del pan, pues como sabemos, es de origen europeo. Entonces, pues, los españoles nos trajeron la preparación del pan y con el tiempo se fue mezclando con las prácticas locales y pues hasta que dio producto esta herencia cultural que hay quien la rastrea hasta el siglo XVIII, más o menos. Sí. Es que los mexicanos recibimos todo del extranjero, pero lo mejoramos. ¿Cómo no? Sí. O sea, nos trajeron el pan, le pusimos ahí la canela, el azúcar. Hoy han visto que ahora están haciendo hasta pan de muerto al pastor, las tortas de pan de muerto. Sí, que son estas mezclas culturales, ¿no? Porque la cultura pues va evolucionando, se va adaptando y como bien mencionas, esto es un ejemplo muy claro de que
Estas prácticas que también hay que mencionarlas son patrimonio inmaterial de la humanidad, porque son tradiciones que nos han legado y que debemos preservar, pero que se van transformando, ¿no? O están como también las llamadas, ya ves que se pusieron de moda las manteconchas y todo ese tipo de cuestiones, Ándale. que también aplica Sí. para el pan de muerto, incluso hasta me ha tocado ver ya esta nieve de pan de muerto, ¿no? Entonces, Wow. Ándale. sí, que cómo va Buenísimo. evolucionando la cultura, ¿no? Sí. Sí, Luis, antes de que entremos ahora sí ya bien al tema, que es el Día de Muerto, eso que mencionas de cómo adoptamos tradiciones y las adoptamos y luego las adaptamos. En el episodio anterior comentábamos Alicia y yo sobre Halloween y cómo mucha gente está muy en contra de festejar Halloween en México porque lo sienten como una festividad extranjera. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, si somos estrictos, eh, hasta el mismo Día de Muertos es extranjero, ¿no? Si nos ponemos estrictos, A porque ver, música de susto con esto que acabas de decir. sí, porque hay que tomar algo en cuenta. Lo que hoy conocemos como Día de Muertos es una práctica que se va a desarrollar sobre todo a partir del periodo postrevolucionario. Me refiero a la década de 1930, 1940 más o menos, en que el país tras salir de una lucha armada como es la Revolución Mexicana, buscan darle al mundo una imagen diferente de México. Quieren mostrar cuál es el México nuevo que surge a raíz del conflicto. Por ende, se va a reivindicar una ideología nacionalista que va a resaltar los valores nacionales en contraposición de los productos extranjeros, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que en el Porfiriato se le dio mucho valor a lo extranjero, principalmente lo Lo estadounidense, francés. lo francés sobre todo. Entonces, en contraste y en contraposición con estas prácticas, se va a buscar exaltar el pasado prehispánico y la cultura popular del siglo XIX, por lo que se va a generar este Día de Muertos, porque realmente el Día de Muertos tiene su origen en las conmemoraciones de fieles difuntos y todos los santos que son de origen católico, Ok. europeo. Europeo. Entonces, el Día de Muertos como tal, pues es una tradición europea con un lavado de cara nacionalista mexicano que precisamente va a enfrentarse, como bien mencionaban ustedes, a estas prácticas del Halloween, que como un paréntesis, el Halloween, si bien está muy relacionado a los celta, realmente la misma palabra de Halloween de todos dead o todos santos es realmente una traducción del latín, si no mal recuerdo, del Día de Todos los Santos, ¿no? Día de todos los santos. Sí, porque son prácticas culturales católicas que se van adaptando para pues, permanecer, ¿no? El mismo Día de Muertos es un claro ejemplo, es como la cultura profana toma los elementos de la cultura sacra y les da un valor diferente que al día de hoy pues es Ajá. parte de nuestra identidad nacional. Y de la diversidad, ¿verdad? De hecho, O sea, sí, y como dato curioso, aquí en Aguascalientes se han hecho investigaciones principalmente por el maestro Vicente Esparza de Lina y un servidor, en donde hemos visto que, por ejemplo, en Aguascalientes se celebraban primero fiestas de Halloween antes que el Día de Muertos, ¿no? De hecho, por ejemplo, Oh. el Club Rotario o los grupos culturales de las élites locales ya en los 30, 20 ya hacían fiestas de disfraces, ¿no? Fiestas de Halloween o fiestas de ajá. brujas que le llamaban. Y como tal, lo que bien tenemos de Día de Muertos lo empezamos a ver ya hasta los 70s, 80s del siglo XX, sobre todo con la llegada de gente de Ciudad de México a raíz de que se traslada el INEGI, ¿no? Exacto, Ajá. del terremoto. Porque Pero aquí lo que se sí, celebraba era fieles difuntos, ¿no? ajá. Qué Como, impresión. como dice Alma, y con todo esto que nos mencionas, el ingenio del mexicano lo toma, lo mezcla y lo mejora. Y como este tema de la muerte, yo creo que, no sé, hace 200, 300 años, ¿quién iba a imaginar que hoy íbamos a estar bailando con la Catrina e íbamos a estar poniéndole, ahí no sé, mole a nuestra abuelita? Entonces, ¿cómo vemos los mexicanos la muerte y cómo cambia en el antes y después de José Guadalupe Posada? ¿O Bueno, cómo fue?
Bueno, originalmente, como mencionaba, pues lo que se conmemora, porque es una conmemoración, no es una celebración como tal, al menos según lo que dicta la Iglesia Católica propiamente, es la Ujú, conmemoración de todos los santos el 1 de noviembre y todos los fieles difuntos el 2 de noviembre. Estas prácticas son de origen medieval. Por ejemplo, si no mal recuerdo, todos los santos surgen en el 615 y fieles difuntos ya surge hasta 800, no, hasta 1024 y 1033 en el contexto de la expansión y la consolidación del catolicismo. Y entre estas, Ujú. pues surgen estas dos, y la más importante en un principio va a ser todos los santos, que en su origen es una conmemoración de los mártires, porque hay que recordar que la Iglesia Católica venera a los mártires ujú. que representan el máximo sacrificio de fe, porque dan su vida para defender la fe de los paganos. Entonces, estas fiestas se insertan en los meses de noviembre para hacer combate a las prácticas paganas, porque hay que recordar, todas las culturas, al menos en el hemisferio norte del planeta, celebran entre septiembre, octubre, las fechas de las cosechas, en donde se agradecían las deidades, las buenas cosechas con diferentes ritos. Entonces, con la evangelización se fueron combatiendo, implantando otros cultos, que va a ser lo mismo que van a hacer años después en lo que es el continente americano, que van a adaptar estas fiestas a la usanza católica. Entonces, durante el periodo colonial se va a conmemorar a los muertos, a las devociones a las ánimas benditas del purgatorio, que como dato curioso, tenemos la hipótesis de que a raíz de esas devociones es que surgen las famosas historias de aparecidos, porque entre el siglo XVII y el Oh, siglo ujú. XVIII se van a vender estampitas del culto o con leyendas de los gritos del purgatorio, que son historias donde la gente se le aparecen las ánimas en el templo, porque recordemos que en el templo eran los cementerios, Ujú. se les aparecían para reclamarles que fueran misas por su salvación. Entonces de ahí vienen los famosos aparecidos, otra identidad muy mexicana en estas fechas, ¿no? Entonces, Ándale, sí. durante todos esos 300 años de periodo histórico colonial, pues la conmemoración solo consistía en que se cantaba una novena, se rezaban 9 rosarios 9 días antes de difuntos, y el mero día se daban misas que tenían la particularidad de que daban indulgencias extraordinarias, siendo una indulgencia una suerte como de perdón de los pecados, que Ujú. tenía mayor valor porque se celebraba en honor a las ánimas del purgatorio, a los fieles difuntos. Entonces, se acostumbraba a ir a misa, visitar varios templos, rezar por los difuntos y hacer una suerte de ejercicio espiritual en la que se reflexionaba y se preparaba para lo que se llamaba el bien morir, o sea, morir en gracia con Dios. Sin Ujú. embargo, como siempre ha sucedido, esto es las disposiciones oficiales de las autoridades. Sin embargo, siempre va a haber la verbena popular. Eh, Mm, como los cementerios se ubicaban en el atrio de los templos, normalmente se llenaba de comerciantes que vendían las famosas fritangas, las gorditas, las Ujú. quesadillas, el pulque o el licor no faltaba, entonces se hacían los desmanes, incluso hasta se instalaban tianguis. Aguascalientes no era la excepción, en la plaza principal se ponía un tianguis de difuntos, pero a las autoridades no les parecía que un día que estaba dedicado a la reflexión espiritual se desvirtuaran en cuestiones profanas. Entonces ya desde Ujú. el siglo XVIII venía una serie de prohibiciones, sobre todo de beber en los cementerios o de asistir borrachos a las misas, porque pues, se supone que tenías que tenerle respeto. Y Sí, aquí ya oye. empieza, y aquí ya vemos noticias, por ejemplo, para Ciudad de México. Sabemos que ya se hacían los famosos alfeñiques, porque dentro de estas prohibiciones hay una de 1780 más o menos, si no me equivoco, donde se prohibía a los comerciantes vender estas figuras de dulce, sobre todo porque tenían imágenes de religiosos a manera de una sátira política. Hay que mm, recordar que ya para esta fecha ya se estaba haciendo un cambio de mentalidad, influenciados por la Revolución Francesa y las ideas de la Ilustración. Ujú. Empezaba a surgir la crítica política, la crítica a las autoridades ya de una manera más abierta. Y de aquí vienen la crítica política y las famosas hojas volantes con la imprenta, que son pliegos de papel con noticias, dichos, leyendas. Incluso también hay quien ha rastreado el origen de la nota roja del periódico a este tipo de publicaciones. Y aquí Ujú. se empiezan a hacer versos de crítica, que mm, ya 100 años después, 50 años después, para cuando Posada ya
ya está trabajando, pues ya va a ser una práctica común la crítica política a través de las famosas calaveras festivas, ¿no? Que hay que recordar, Ajá. Posada nace en Aguascalientes en febrero de 1852, en lo que es el actual barrio de San Marcos. Entonces, como les decía, ya para cuando Posada empieza a trabajar, a él le toca, por un lado, estar al tanto de las fiestas de Santos, pues era pues prácticamente el 80-90% de la población para la época de Posada sigue siendo católica. Entonces hablábamos también de que él va a ser heredero de la sátira política porque él trabajó en la prensa. Ok, hay que mencionar. Es lo que yo te iba a preguntar, que a qué se dedicó Posada como a lo largo de cada etapa de su vida. Pues él Así siempre, inició. sí, fue como grabador. Haz de cuenta todo durante el siglo XIX en los talleres de diferentes tipos de artesanos, había diferentes niveles, ¿no? Entonces empezabas como aprendiz y ya te ibas especializando en algún tipo de arte. O, en este caso, Posada pues, se dedicó al grabado. Y desde sus primeros trabajos que tenemos noticia en 1870 ya se dedicaba a la sátira política, que hay que mencionar, no es que él hiciera la sátira de manera consciente, sino que pues eran trabajos de encargo, pero que pese a ser trabajos de encargo, pues demostró una gran maestría en su trabajo, ¿no? Sabiendo plasmar la crítica, porque haz de cuenta, el editor les daba el texto y ellos tenían que interpretar el texto para ilustrarlo, entonces pues era un genio en el sentido de que interpretaba muy bien la crítica y la plasmaba de manera magnífica, no a tal grado de que hoy su obra pues es referente internacional, que diría Exacto. Octavio Paz, que es el primer gran artista mexicano con referencia internacional. Y cabe mencionar que si bien Posada es famoso por sus calaveras, según trabajos de Mercurio Casillas López, que en un libro que acaba de salir este año, que les puede interesar, que se llama de Muertos, Fiestas y Panteones, coordinado por el maestro Vicente Agustín Esparza de Lina. Vienen diferentes textos sobre la muerte en Aguascalientes y precisamente viene este de Posada, y ahí mencionan que, como dato curioso, si bien sus calaveras son lo que más se conoce, solo representan el 2% de todo lo que hizo Posada. Sí, Wow. Porque Ujú. en seguramente sí. este tipo de trabajos hay que mencionar que el uso de calaveras festivas se hacía simplemente entre agosto y noviembre de cada año, porque es cuando se acercaban las fiestas de difuntos y se aprovechaba esa figura literaria para hacer crítica política, que eran críticas muy duras, que pues, por ejemplo las calaveras que sobreviven son más chuscas, pero en ese tiempo era una sátira política muy dura que incluso a veces el gobernante en turno, la autoridad política o el empresario que era criticado no aguantaba, entonces pues había represalias, ¿no? Entonces en ese Mm, contexto es que surgen las calaveras de Posada. Y como Ok. sabemos, en un primer lugar, en un primer momento, tras su estancia en Aguascalientes, Posada emigra a Guanajuato y luego en Ciudad de México. Sin embargo, la mayoría de las obras gráficas de Posada, de calaveras jocosas, de calaveras folclóricas, festivas, se van a crear por encargo de Vanegas Arroyo, el editor, ya en Ciudad de México. Y en este contexto es cuando surge la famosa calavera garbancera, hoy conocida calavera Catrina, que Ujú. es una hoja volante que criticaba a las empleadas de origen, principalmente origen indígena, que en este afán por aparentar ser francesas, ignoraban su tradición indígena y se vestían con la ropa de las patronas. mm, Por eso es que el grabado Ujú. original solo muestra el esqueleto con el sombrero y nada más, porque decía, pues estaban desnudas, pero no dejaban de tener ujú. esa pretensión de Y garbancera, aspiración. de aspiración. Ujú. Es una crítica que luego ya como sabemos, ya en la década de los 40, Diego Rivera va a rescatar la figura de Posada a través de su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda, en donde Rivera prácticamente es el que termina de construir la Catrina porque el grabado original solo es el bus, solo es la cara de la calavera y no muestra nada más, pero sí se alcanza a ver que va desnuda. En cambio, Rivera la viste con el tradicional vestido que ya es sinónimo de Catrina, ¿no? Con este Ujú. vestido de plumas largo y que está tomando del guante a Posada, que a su vez le da la mano a Diego Rivera, porque recordemos que Rivera, entre otros artistas, van a reivindicar la figura de Posada, quien durante pues, el siglo XIX pasó prácticamente desapercibido porque pues era uno de tantos y tantos grabadores que había en la inmensa prensa del siglo XIX. Entonces Ujú. Posada es el que le da, digo, Rivera es el que lo rescata y es el que construye lo que hoy entendemos como Catrina. Oye, Luis Arturo,
Tú estás leyendo todo eso que nos estás diciendo. ¡Qué No, de hecho, barbaridad! no, pues son de los temas que, que Es uno maneje, broma. sí. Qué bárbaro. Oye, Luis, ahora que te escuchaba hablar sobre cómo la gente ponía los tianguis en los atrios de las iglesias y que empezaban a vender las empanadas y que las gorditas y que el mezcal, a mí me vino a la mente, bueno, ¿habrá sido ese el primer altar de muertos? Estaban ahí mismo comiendo y conviviendo con sus seres queridos ya fallecidos, porque no se entiende el Día de Muertos sin la Catrina, pero tampoco lo visualizamos sin el altar de muertos, ¿no? O sea, es como que ya la tradición. Pero, ¿qué onda con el altar de muertos? O sea, de dónde sale? Bueno, ahí no hay todavía, al menos hasta lo que conozco, no hay un dato muy fidedigno que diga: "Ah, este es el origen". Se cree y hay hipótesis muy plausibles unas. Por ejemplo, hay dos grandes vertientes. La primera es que hay que mencionar que durante los sepelios de las élites en la época colonial se acostumbraba a levantar una serie de monumentos que se llamaban túmulos funerarios. Hay que recordar que en un principio, pues, pertenecíamos, o mejor dicho, el territorio actual pertenecía a la corona de España. Uh -huh. Entonces, por costumbre, cuando el rey fallecía, se mandaba la noticia a través de las ordenanzas y de bandos, y se pedía que en las diferentes villas, en los diferentes pueblos, en las diferentes ciudades, se rindieran lutos por la muerte del rey o la reina, independientemente, y que se les hicieran misas de difuntos, misas de exequias. Y como obviamente como el cadáver del rey no iba a estar viajando por todo el territorio, se levantaban monumentos hechizos, normalmente de madera, que representaban féretros y que con el tiempo fueron siendo más complejos, que incluso llegaban a ser de hasta 15 pisos, que con Oh. estatuas o cosas así, que se llamaban pilas No. o túmulos funerarios en honor al rey, que servían como para recordarle a la gente que se estaba velando de manera simbólica al rey fallecido. Uh -huh. Con el tiempo, esa práctica va a ser asimilada por comerciantes, virreyes, obispos, etcétera, simplemente la gente de élite, y se van a levantar pequeños túmulos que son como una suerte de pirámides muy pequeñas, de 3, Mm, 4, 5 pisos, en donde se ponían 24 velas, 24 mantas fúnebres como un símbolo de función, símbolo de luto, y se les hacía una misa tradicional de difuntos. Hay quien cree que de este tipo de túmulos, sobre todo los que son de varios niveles, las clases populares las adaptaron en su culto cotidiano. Sin embargo, a mí no me termina de convencer porque pues no es algo muy accesible, y además esta idea de los 7 niveles ya es una idea ya muy reciente. La ajá. otra, la otra hipótesis que a mí me parece más plausible es de que todos sabemos que en nuestras casas siempre nuestras madres, nuestras abuelitas tienen sus devociones particulares, ya sea la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Carmen, y le suelen poner sus altares con su veladora, etcétera, ¿no? Donde se le rezan normalmente los rosarios, etcétera. Yo considero que en los altares de muertos, o mejor dicho, las ofrendas de difuntos o los altares de ánimas, surgen de estas devociones caseras, que la gente pues tenía su devoción particular, y que por ejemplo en Aguascalientes van a ser, al menos hasta entrado el siglo XX, hasta entrado el siglo XX van a ser muy importantes la Limpia Concepción de María o la Purísima Concepción, la Ascensión misma, la Virgen del Carmen, la Virgen de los Dolores o el Cristo Negro del Encino. Entonces simplemente como en Día de Fieles Difuntos se acostumbraba a rezar por las ánimas del purgatorio, yo pienso que a raíz de estas devociones caseras es que empieza a surgir esta idea de las ofrendas, al menos en el centro y el sur del país, que es donde hay una fuerte presencia de culturas indígenas. ¿Y esto Ajá. por qué viene a colación? Porque hablando de esperar a los muertos en las ofrendas, la noticia más temprana que yo conozco de esto es ya del siglo XVI, con la evangelización en Michoacán, en donde los frailes franciscanos se quejaban de que los indios iban a los cementerios, al atrio, a llevar alimento, pero es una práctica que está presente en muchas culturas, nomás que ellos les escandalizaba por obvias razones de que Uh -huh. estaban recién conversos y tenían miedo de que regresaran a las prácticas paganas, y pues lo Ajá. empezaban a ver mal. Entonces de estas dos raíces es donde viene esta idea del altar, porque al menos aquí en Aguascalientes yo no tengo noticia de ofrendas
en los hogares ya hasta el siglo XX, ¿no? Ya hasta en los 80 es cuando Ok. se empiezan a hablar de los altares, y principalmente es gente que viene de Ciudad de México, de Puebla, de Oaxaca, que es donde tiene nuestra tradición, que por cierto, no, hasta muy reciente se le llama altar de muertos. Ellos lo conocen como ofrenda de difuntos, y antes Es se le verdad, ofrenda. Ajá. ofrenda más que altar, y se le conocía tradicionalmente como altares de ánimas, porque se rezaba por las ánimas del purgatorio, Ok. que eran las que Ajá. había que consolar y darles un descanso a través de los rezos para que consiguieran indulgencias y pudieran trascender al paraíso. De ahí Ujú. viene. Sí. Y ya en algún momento alguien dijo, bueno, vamos a ponerle aquí su tequilita Ujú. y sus Y esa, Ujú. enchiladitas. Sí. de esa práctica sí hay más noticia, porque como mencionaba, los cementerios eran los atrios de los templos. Y lo que yo sí tengo mis dudas, que es un tema que espero investigar más adelante, es a partir de dónde surge esta idea de visitar el cementerio. Porque, por ejemplo, Mm, antes de la implementación de la ley de cementerios que se estableció con la ley de reforma en 1859, pues los atrios eran cementerios, entrabas al templo y había tumbas, tú caminabas sobre los muertos, y como tú ibas a misa, no, yo creo que no había esta necesidad de ir exclusivamente al Campo Santo a rezarles, porque pues de Ujú, antemano ya están en Tierra Santa, por eso eran campos ujú. santos, y se ujú. les rezaba cada vez que iba a misa, porque estaban ahí, literalmente estaba Sí. cerca de ellos. Entonces, yo tengo la hipótesis de que ya con las ideas de la Ilustración y las ideas ya de científicas del siglo XIX, se empieza a crear esta idea de visitar el cementerio. Hay que recordar que ya para 1790, el rey Carlos III de España, con esta mentalidad ilustrada de influencia francesa, para evitar la propagación de epidemias, empieza a dictar disposiciones para sacar a los cementerios de las ciudades, porque hay que recordar, la gente Ujú. se moría y los enterraban ahí, y antes era muy Mm, común que tú ibas a misa y pues te daba el olor a muerto, porque pues había sepulturas frescas de manera consecutiva, porque la muerte estaba muy presente. ujú. Entonces era incómodo, y las élites se quejaban de que, oye, pues yo quiero rezar, pero me molesta el olor de muerto. Ahora imagínense en epidemias cuando tienen que enterrar a cientos y cientos de personas, pues se volvió un conflicto, porque en ese tiempo se tenía la creencia en los miasmas, que era una teoría que establecía que a través de los aromas se contagiaba la enfermedad. Entonces, Ujú. por eso buscaban sacar los cementerios. Qué pasó con las tumbas? O sea, ¿las mueven o literalmente hay tumbas abajo o qué pasó? Pues había realmente, porque Ujú. normalmente en los atrios se sepultaba a la gente pobre, que le Mm, llamaban entierros de limosna, y al interior la gente que, pues, de dinero, que podía pagar un sitio más cómodo. Ujú. Entonces, ese cementerio, perdón, como si hubiera alguna diferencia, ¿no? O sea, como si sí, fueran exactamente. lugares diferentes ya en el más allá. Es De que, la calaca, la calaca. Ujú. exactamente, es que la práctica en sí de sepultar en los templos tiene el origen esa diferenciación, porque como mencionaba, el culto a los mártires fue muy importante en los primeros días de la Iglesia Católica. Entonces, en esos años de 600, entre el 600 y el 1000, va a surgir la práctica de sepultar a los muertos en las capillas, en los templos. ¿Por qué? Porque en sus orígenes el cristianismo, como era perseguido por Roma, era una Mm, religión prohibida, se oficiaban misas en las catacumbas en Roma o en otras Mm, ciudades romanas. ujú. Entonces, y muchos de los mártires eran aventados ahí en las criptas, en las catacumbas. Ya cuando se oficializa la religión católica, bueno, la religión cristiana en ese tiempo, luego católica, empiezan a rescatar estos restos de los mártires para hacerles culto y homenaje por su sacrificio. Entonces se empiezan a construir capillas, ermitas, templos, ujú. y empieza a surgir la idea de que si estaba, como ellos habían sacrificado su sangre y la habían derramado por Dios, por Jesús, en la tierra que tocó esa sangre bendita era tierra santa, entonces esa sangre te conseguía más fácil la salvación. Entonces la gente empezó a querer ser sepultada a un lado de los restos de los Mm, mártires. Entonces ahí viene la idea de sepultar en el interior de los templos. Sin Mm, embargo, aunque en un principio no se aceptó, la iglesia la terminó aceptando para para controlar a la gente, pues, para ujú. tenerlos por la controlados, presión. Ujú. y por presión social, y para que no regresaran a los cultos paganos. Entonces se Mm, acepta, y va a pasar mucho con esa práctica. Entonces, los españoles ya nos van a tener esa práctica muy arraigada y se van a empezar a sepultar. Sin embargo, como por derecho canónico, hay lugares que solo se pueden sepultar a los padres, que son el presbiterio, que es donde se oficia la misa. Ahí solo se pueden sepultar los padres. Sin embargo,
el interior de los templos se podía pagar un derecho para que te sepultaran, ya sea en el bautisterio, cerca de un confesionario o cerca Ajá. del presbiterio. Y entre más cerca estabas del altar, mayor prestigio tenías por esta creencia de que entre más cerca de Ah, Dios, más cerca de los mártires, más cerca de los santos, ibas a tener mayor salvación o mayor indulgencia. Entonces, mm, obviamente, como empieza a suceder con muchas prácticas, quien paga es quien tiene el mejor lugar. Entonces, la gente que no podía pagar era sepultada en los atrios, que ya para el siglo XVIII, atrio y cementerio van a ser una serie de sinónimos. Y aquí en mm. Aguascalientes, hasta 1840, 41, va a existir el de catedral, de la actualmente catedral, antes iglesia parroquial, que va a ser, se dice remozado según los documentos, pero va a ser demolido y ahí se van a quedar los restos. De hecho, si buscan notas de cuando se hizo el paso a desnivel o cuando se ha modificado la plaza, cuando se han hecho excavaciones, por ejemplo, en 2014 que se remodeló la plaza, salieron restos humanos por obvias razones de que ajá. ahí había. Y lo mismo sucede en La Merced, actual Templo del Rosario, San Diego, Guadalupe, San Marcos, el antiguo Templo de la Salud que está en la capilla del cementerio, Sí. ¿cómo se llama? También San José, no se diga, el Encino, todos esos lugares tienen restos humanos, algunos menos que otros por todas las modificaciones que sufrieron en el siglo XX. Entonces mencionaba que en este tiempo estaban los cementerios ahí y la gente pues no tenía como que esta necesidad tan imperiosa como hoy tenemos de, ¿sabes qué? Vamos a De visitar, ir. de ir al muerto Ajá. porque pues iban a misa, pues ya estaban ellos restos. Y es cuando ya se sacan los cementerios de las ciudades que se empiezan a desarrollar la práctica de ir a visitar al muerto, a los difuntos, porque el otro cementerio importante que estaba en la ciudad era el de Guadalupe, que estaba a un costado de donde es ahorita, por ejemplo, la escuela Manuel Pérez Treviño. Ahí sí se cumple la leyenda popular de que la escuela antes era un cementerio, porque era un cementerio. De Ay, ahí sí. viene la niña en el baño de todas las Sí, No, es que, historias y que todos oímos. todo esto refuerza, ¿no? O sea, todo esto refuerza más las historias, más las leyendas, porque así como ahorita nos hablas de lo que es Aguascalientes ciudad, yo creo que cada quien en su pueblito tiene su historia. No sé si tú te acuerdas, Alma, acá en Malpaso, yo me acuerdo que desde chiquitas nos decían que el kinder era un cementerio, Mm. y no sé si es verdad o no, pero estaba esta creencia, ¿no? y Y tiene traíamos así sentido. como esta historia. Y Ajá, tiene sentido porque todos estos lugares religiosos que la mayoría tiene su cementerio, luego son expropiados por el Estado y son adaptados ándale. a, pues, a instituciones principalmente educativas, ¿no? Entonces no es Ajá. descabellado decir que las escuelas eran cementerios, porque pues algunas sí lo fueron, ¿no? Y por ejemplo, Wow. otro caso No es particular cierto, es, perdón. Si alguien está viendo, los niños, no es verdad. En el No, baño no se aparece mienten, nadie. No es mienten. cierto, no es cierto. Oye, Luis Arturo, y bueno, tanta historia, pero vamos a aterrizarla en 2021, ¿verdad? Hoy, con toda esta tradición y con todo lo que han hecho las generaciones pasadas, lo que hemos visto, hoy, ¿cómo celebrar, cómo conmemorar el 2 de noviembre? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta y que tú crees que es muy, muy como indispensable que tengamos bien en la mente para estas fechas? por un lado, hay que entender que se puede conmemorar y festejar a la vez. Mm, Si alguien tiene una creencia religiosa en particular o no, pues es muy respetable. Entonces, por ejemplo, si usted es católico, si usted es cristiano, pues en su culto, pues está bien que conmemore a los difuntos, pues es parte del dogma del catolicismo, la creencia en la vida después de la muerte y en la salvación eterna. Entonces, yo considero que se pueden sobrellevar las dos, ¿no? De hecho, siempre ha vivido lo pagano con lo sagrado, ¿no? Entonces, pues mm, por un lado podemos festejar lo que hoy entendemos como el Día de Muertos, y por otra parte, si somos religiosos, pues conmemorar a los fieles difuntos, no están peleados, simplemente con el debido respeto, pues pueden sobrevivir las dos celebraciones como lo han hecho hasta hoy en día, y pues entender que el Día de Muertos, pues a que sea una celebración ya más moderna, independientemente de lo que nos han inculcado, pues no deja de ser un atractivo que se disfruta, ¿no? De sí, manera muy particular,
yo no podría entender mi carrera como historiador si no fuera por el Día de Muertos, porque yo estudié historia porque me gustaba el Día de Muertos, entre otras cosas, y me empecé a interesar en estas cosas y me empecé a interesar en la historia. Entonces pues yo no me entiendo sin el Día de Muertos, o que luego me di cuenta que no es lo que yo creía, pero no deja de gustarme la fiesta. Y pues ahorita con más tomando Ah, las medidas restricciones, tomando las medidas sanitarias, pues se puede disfrutar, ¿no? Aprovechando que, por ejemplo, el Instituto Cultural de Aguascalientes, el pasado 29 de octubre, pues se acaba de inaugurar el Festival de Calaveras de este año, que si bien, a diferencia de los de años pasados, va a ser solo 5 días, pues los invito a que lo disfruten como es, con sus medidas sanitarias, y si usted es católico, pues también no deje de conmemorar a los muertos, que son prácticas que han sobrevivido, fíjense, desde el siglo tercero o cuarto lo venimos conmemorando, ¿no? sí. Entonces, yo sí creo que Y no. luego aparte, sí, son fechas bien como contrastantes, ¿no? Es como donde se mezcla la tristeza con la alegría, con la vida y la muerte, la algarabía y el silencio. Y como dice Luis Arturo, se puede combinar, se pueden llevar de la mano en una sola fecha. Y en Aguascalientes, de verdad aprovechar a nivel presencial o en línea, porque también ahora ya con las redes sociales, ¿verdad? Y ahorita que nos des la información del ICA en su página y dónde lo podemos seguir, podemos ver videos, podemos aprender y podemos como estar muy de cerca con estas tradiciones. Entonces, ¿dónde podemos tener toda la información del Festival de Calaveras? Y compártenos lo que el ICA nos ofrece. Bueno, como mencionaba, este año por el contexto que estamos viviendo de pandemia, solo se planificó del 29 de octubre al 2 de noviembre. Entonces Sí. van a ser 5 días de actividades culturales, principalmente porque hay que recordar que más allá del folgorio, el origen del Festival de Calaveras es un origen sí con fines turísticos, pero también de reivindicar la obra de José Guadalupe Posada Uh-huh. y de las expresiones artísticas de las que resguarda el ICA. Entonces, va a haber conciertos, va a haber exposición de artesanías en los jardines del Palacio, que está a espaldas del Palacio de Gobierno y Palacio Municipal, en parte de José María Chávez, también al costado del Palacio, y en las explanadas va a haber degustación de pan de muerto, talleres infantiles, conciertos, Uh, exposiciones, y el tradicional desfile de calaveras también, y una serie de ofrendas o altares de muertos en las diferentes dependencias del instituto. Por ejemplo, en todos los museos van a elaborar su ofrenda. También se va a inaugurar, o mejor dicho, ya se inauguró la ofrenda del Instituto Cultural en la Casa de la Cultura Víctor Sandoval. Y el festival en general este año tiene por temática el cine de oro mexicano. Por eso, si ingresan a la página de Facebook Wow. del ICA, Instituto Cultural de Aguascalientes, van a ver que el programa va a estar ilustrado con calaveras alusivas al cine de oro de los 40. Y Ay, qué padre. vamos a ver personajes como María Félix, Pedro Infante, Cantinflas, etcétera, Sí. ¿no? En las redes del ICA pueden ver todo el programa de lo que resta del festival. Oye, y Buenísimo. todos estos eventos, me imagino, gratuitos. En su mayoría son gratuitos. En su mayoría. Ajá. Sí, y es un 80% de los eventos son gratuitos, entonces pues, hay que aprovechar en familia, sobre todo las actividades que hay, talleres para niños de pan de muerto y de artesanías. Entonces Qué es una lindo. gran oportunidad para celebrarlo en familia, que es como se supone que debería ser. Y de pasar Mm, la tradición y de compartir la historia, porque como hemos comentado antes, yo creo que como mexicanos lo que nos falta trabajar mucho es esa parte de saber de dónde venimos, por qué hacemos lo que hacemos, el pan de muerto de dónde, el altar de muertos de qué, los panteones. Pues miren, como menciona Luis, en estos días es una buena oportunidad para inculcarles también estas tradiciones a los chiquitines. Entonces, sí. invitadísimos todos a todos los eventos del ICA. Y creo que obviamente nos faltó muchísimo por hablar, ¿verdad, Luis Sí, Arturo? sí, esto Muchísimo. solo es como se utiliza actualmente, solo la punta del iceberg de lo que Sí. implica. Pues es que te tenemos que comprometer aquí públicamente para que nos acompañes más en la tercera temporada para hablar de todo lo demás. No, y no vamos a alcanzar tampoco, pero para que seas nuestro invitado de cabecera también.
Sí, pues con mucho ¿Te late? gusto y sí, muchísimas gracias. Cuenten con mi colaboración. Y muchísimas gracias, gusto de conocerte y que la gente de Cocinando Historias te conozca. Aprendimos mucho, ¿a poco no, Alma? Muchísimo. Nos vamos con mucho conocimiento. Yo creo que estabas leyendo. No, qué bárbaro. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Arturo. Gracias al maestro Carlos Reyes por permitir también este episodio. Gracias, Mauricio Berumen. Y Alma, pues nos despedimos ¿con qué? Sí, nos vamos a despedir con, mira, otra adaptación, hablando de simplificar a veces y de adaptar a lo que tú tienes, pues ahora que ya hay las tortas de pan de muerto, las conchas de pan de muerto, pues yo les traigo unas galletas de pan de muerto para que las hagan también en familia, ponga a todos los peques ahí a que le ayuden. Y es una manera muy, muy bonita de celebrar y de conmemorar a nuestros antepasados. Gracias también a la comunidad de Cocinando Historias que nos ha acompañado a lo largo de esta segunda temporada. Alicia y yo no decimos adiós, sino hasta luego, pero cerramos hoy con la temporada número 2. Muchas gracias por habernos acompañado. Les invitamos a checar todo nuestro contenido en Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentran como Cocinando Historias. Dense una vuelta por la página y también, obviamente, por la del Instituto Cultural de Aguascalientes. Nos vemos en la tercera temporada con más recetas y con más historias. Hasta la próxima. Gracias, Luis Arturo. Gracias. Nos vemos. Hoy vamos a preparar estas galletas de pan de muerto que están riquísimas, rapidísimas y facilísimas. Es una receta original de Vicky, receta fácil, y pueden visitar su canal de YouTube si quieren ver la receta a más detalle. Pero mientras tanto yo les muestro aquí los ingredientes.